Estos 4 meses se han ido en un pestañeo para mí, desde que me propuse a ver algunas películas, animes y series live action durante mis ratos libres. Y durante aquel tiempo me he encontrado con cosas curiosas. Ya sea los fans, los aportes, el hype, etc. Este último pude presenciarlo más cuando veía los últimos capítulos del anime de Pokémon. La decepción de los fanáticos al ver que no se cumplieron todas sus expectativas se me hizo algo interesante. A pesar de no ser muy seguidor del anime, quería saber algo de aquel suceso. Sumando a que esto podría servir para un proyecto de tesis sobre los comportamientos en masa. Conforme pasaban los días me percataba de varias cosas para después archivarlas en mi proyecto. En algún punto me llegué a sentir un poco identificado con aquellas opiniones. Es más, hasta en algunos ratos me puse a ver la serie para estar al tanto de las opiniones. Ya una vez terminado esa parte del proyecto, seguí con lo que hacía desde un principio, eso hasta que en la televisión vi que estaban pasando algunos capítulos antiguos de Pokémon. ¿Por qué digo esto? Porque más tarde por Facebook me topé exactamente con uno de los episodios, pero este era diferente. Viendo a detalle dichas diferencias, noté que el intro, la música de fondo, y los créditos eran diferentes. Al principio no sabía del porqué del cambio, pero después noté que se trataba de una versión sin censura, por llamarlo de alguna forma. Me contacté con el usuario que subió el video para preguntarle dónde lo encontró. Me dijo que este lo tenía alojado en su disco duro desde hace 5 años aproximadamente, y que no recuerda en dónde lo halló exactamente. La verdad sí se me hizo interesante saber cómo se vería un episodio de la serie con audio latino, el soundtrack original, y sin censura. Lo sé, es una idea algo tonta, pero ¿por qué no intentar buscarlo? Además, creo que no soy el único que llegó a pensar eso en algún momento. Días después, con más tiempo libre, tomé la decisión de buscar tales episodios con aquella descripción. Desafortunadamente no llegué a encontrar nada, incluso usando filtros. En algún punto llegué a entrar en un foro de Pokémon para decirles si alguien sabía de la existencia de más episodios con tal descripción. Lamentablemente casi nadie sabía de eso. Solo unos 3 usuarios llegaron a responderme, y dijeron que por Facebook y Twitter ocasionalmente encontraban episodios así, pero nunca supieron de su procedencia exacta. Uno de ellos en particular me mencionó que cada cierto tiempo aparece una página de Facebook que sube episodios con las características que busco, aunque no necesariamente de Pokémon. Eso me intrigó más para seguir con la búsqueda. Pero a pesar de los consejos de dicho usuario, solo pude encontrar 3 episodios así. Para ese punto era mejor conformarse con unos cuantos, porque sí era muy difícil seguir con la búsqueda. Eso hasta que por alguna razón, se me ocurrió buscarlo por otros idiomas. Y aunque difícil e irónico, este método funcionó. Terminé en una página tipo Blogger algo rústica en idioma francés. Revisando algunos de los episodios en la página, me emocioné porque es lo que estaba buscando. Eso sí, son solo 70 episodios entre la temporada 1 y 11. Es bastante irónico que la página no tenga los episodios de su respectivo idioma, pero sí de otros como el inglés o el español. Ya con eso en claro, me decidí por ver algunos de esos episodios directamente, ya que no se podían descargar. Algo curioso es que por alguna razón estos tenían subtítulos a pesar de estar en su respectivo idioma. Jamás pensé que alguien se tomaría su tiempo para tomar la versión original del episodio y ponerle el respectivo doblaje. Ya habían pasado como 2 horas viendo la serie, hasta que, en algún momento vi algo rápido fuera de lugar. Como si de una imagen repentina se tratase. No sé si fue reflejo o algo que presencié en aquel momento, por ende regresé rápido el video para buscar el frame exacto. Al verlo, no dudé en sacar una captura de inmediato. Y esto fue lo que me salió. ¿Por qué vendría esto en algo como un simple episodio de la serie? Sin embargo, tomé aquello como una tonta nimiedad y continué viendo los episodios. No obstante, ese simple error no se quedaría ahí, ya que en el episodio 13 de la temporada 9, ocurrió un error similar. En una parte, cuando Lucy trata de cortejar a Brock, se puede apreciar por 2 segundos cómo cambia su expresión de tristeza a una de profunda decepción. Lo curioso es que, al igual que la anterior, esta imagen tenía sus subtítulos propios. Por un momento pensé, ¿habrá más episodios así?
Por consiguiente quise ver algunos de los episodios de la temporada 1, a ver si estos también tenían esos cambios, y opté por el 22. Todo bien hasta que ocurrió lo que esperaba. En la escena donde Sabrina tortura a uno de sus subyugados, mientras avanza el video, se puede presenciar el deterioro del fondo. Al principio no se puede notar, pero si uno ve la secuencia por un tiempo, podrá notarse el cambio. Pero ese no será lo único fuera de lugar en este episodio. Más adelante, cuando Sabrina está a punto de atrapar a Ash y sus amigos, en vez de suceder lo de siempre, la escena se queda justo en Sabrina mirando fijamente. Mientras ocurre esto, la pantalla o más bien el fondo se va a negro. Como si Sabrina estuviese en la oscuridad absoluta. Sin sonido ni música en esta parte, adelanté el video para saber hasta dónde terminaba, pero la imagen seguía ahí. Algo curioso es que a pesar de estar esa imagen estática, los subtítulos iban cambiando conforme el episodio. Nuevamente creí que esto se trataba de un error de edición o similar, eso hasta que justo en el último segundo del video, apareció otra imagen. No sabría qué decir para este punto. Pero tratando de buscar el lado positivo al asunto, esperaba a que solo se tratase de una broma del creador. Pero más tarde descubriría que esto era solo el principio. En el episodio 24 supuse que nuevamente aparecerían 1 o 2 partes alteradas, pero esta vez no fue así. Esto que vi literalmente se le podría considerar como un episodio alternativo. No sé por qué, pero siento que si alguien llegara a verlo sin saber lo que hay detrás, podrían considerarlo como de aquellos episodios perdidos que tanto abundan en las historias de internet. A diferencia del episodio original, en esta ocasión aún Ted jamás se apareció para ayudar a Ash, por ende él y el padre ayudan a Sabrina para que entre en razón, pero esto es completamente inútil y ellos dos también terminan convertidos en muñecos al igual que Brock y Misty. En la toma final se muestra la caja de juguetes con todos los personajes convertidos, y mientras se va oscureciendo la pantalla, de pronto cae otro muñeco más, el de Gary o Ag respectivamente. No sabría qué pensar luego de ver eso, si bien es interesante el concepto de un posible episodio alternativo, esto está fuera de lugar, ya que el objetivo de la página es otro. Dado a ese acontecimiento, pensé que aquel episodio no sería el único que fue alterado drásticamente, por lo tanto, durante el transcurso de los siguientes días iba revisando los episodios. Y para desgaste mío, de los 56 que quedaban por ver, solo 3 de ellos tenían alteraciones mínimas. Pero nada de algún episodio alternativo. Hasta sentí que estaba perdiendo mi tiempo en rebuscar esas cosas, cuando lo más probable, es que sean solo bromas internas entre los que editaron todo esto. Pero pensando más a detalle, por algo deben de estar ahí. Nuevamente se me ocurrió ir más allá y chequé la lista de los episodios en inglés. Sorpresivamente unos pocos se repetían al de la lista anterior, y otros eran completamente diferentes. Vi el episodio 24 nuevamente para ver si era posible grabarlo, pero para sorpresa mía, el episodio no tenía ningún cambio o anomalía. Revisé rápido el de Lucy y pasó lo mismo. Dado a eso, no me quedó más de otra que seguir con los nuevos episodios de la lista. No me pondré a describir detalladamente lo que presencié en cada uno, porque esto sería eterno, pero vi varias cosas que pueden ser muy interesantes. Un patrón que pude notar es que dichos frames modificados suelen aparecer en las escenas tristes y de peligro, aludiendo a algo más trágico por así decirlo. Sin embargo, esto no suele ser una regla establecida, ya que en ocasiones en momentos felices también solían aparecer dichas alteraciones. Pero seguía sin entender con qué fin hacían todo eso, porque esto está muy elaborado para ser una simple broma. Y eso que aún no tomó en cuenta los episodios alterados que encontré. Esta vez fueron 3. Trataré de hacer un resumen rápido de estos. El episodio 41 de la temporada 3, el primero de la lista. Medio recuerdo un poco el episodio, era donde Misty estaba muy enojada porque en un libro de suerte la compararon con un Pokémon que no quería. Sin embargo, en esta versión se encuentra muchísimo más furiosa. Tanto así que todos le tienen miedo, incluidos el equipo Rocket de Cassidy. Más tarde ella sería la única que intenta confrontar a Misty, pero de un momento a otro el episodio comienza a presentar errores. Hasta que ocurre lo siguiente. ¡Olvídalo, vieja bruja! ¡No te...
Por más que avanzaba el video, de plano no respondía para nada, así que intuí que ahí terminaba el video. El 31 de la temporada 10, el segundo de la lista siendo el más fácil de resumir. Lo único más resaltante aquí es el comportamiento deprimente de Cheryl o Malta. Hasta Gardenia hace todo lo posible para que ella entre en razón, pero esto es completamente inútil. Y Cheryl tuvo ese comportamiento a lo largo de todo el episodio. Sin embargo, el 2 de la segunda temporada, el tercero de la lista, definitivamente es el más interesante, por no decir turbio. Muchos recordarán que en este episodio es donde aparece la profesora Ivy. Pues aquí, desde su presentación se puede notar que la profesora oculta sus verdaderas intenciones. Para empezar, esta maltrata a sus ayudantes de una manera que podría estar en el nivel de lo cruel. Claro, cuando Ash y los demás no la están viendo. Una escena en especial, trataba de que Ivy le ordenó a una de sus ayudantes que interactuaba con uno de los Pokémon de la zona aún sabiendo del peligro que esto conlleva. Pero por el contrario, con Ash y sus amigos era súper amable. Sobre todo con Brock. Al final del episodio ocurre lo mismo, con Brock separándose del grupo y una Ivy demasiado emocionada. Sin embargo, uno puede notar que algo no anda bien aquí. Algo que me sorprendió, es que esto tuviera una escena postcréditos. La escena se enfocaba en lo que parecía ser un gran laboratorio, y en una gran mesa, se encontraba Brock recostado. Una persona entra rápido a escena y se revela que es la profesora Ivy. Resulta que ella todo el tiempo lo que buscaba era un ser humano joven para poder experimentar con él. Lo último que pude ver antes de que acabara el video, era a Ivy con un rostro de maldad pura. Una vez visto aquellos 3 episodios, seguía preguntándome del por qué estaban alojados ahí. O cuál era el objetivo de hacer esto. Pero justo en ese momento pensé. La gente tiene que saberlo. Publiqué unas cuantas capturas en aquel foro de Pokémon y esperé al día siguiente para ver las respuestas. Pero sorpresivamente no hubo ninguna. Es más, me borraron la publicación. Insistí con eso y la volví a publicar, pero a las 5 horas, pasó lo mismo. Estaba a punto de repetir el mismo proceso, hasta que vi que uno de los administradores del foro me mandó mensaje. Oye amigo, ya no tienes que seguir con esto. Sabemos a lo que te refieres, y no tienes esas malas intenciones en propagarlo. Pero creo que hay límites para hablar de ciertas cosas. Te lo digo también para que no estés muy obsesionado con eso y no te metas en problemas. De verdad, simplemente tienes que entender que hay cosas que debes olvidar por más interesantes que sean. Te lo digo por tu bien. Me quedé muy confundido tras leer ese mensaje, es decir, ¿por qué rayos me diría todo eso? Solo son tipos que editan episodios. Le pregunté el por qué, evitar hablar de aquello, pero no hubo más respuesta de parte de él, ni de los demás administradores del foro. Mi única alternativa era ir a un foro diferente, ir a un grupo de Facebook o contar mi experiencia en un blog, pero antes quería visitar de nuevo la página para ver si es posible descargar los episodios. Pero sorpresivamente la página había mudado su host y su dominio había sido puesto en venta. Maldición. Por el lado bueno seguía teniendo las capturas, así que podría buscar nuevamente la página con ayuda de estas. Lamentablemente de todas las capturas que poseía, solo unas pocas fueron de ayuda. Una de ellas me llevó a un foro de discusión en idioma húngaro. Por lo poco que leí, el sujeto de la publicación buscaba la procedencia de dicho episodio, solo que en su caso la llegó a ver por medio de un DVD. Al principio negué en contactarme con el sujeto, no solo por la barrera del idioma, sino porque lo publicó hace más de 5 años aproximadamente. Pero igual no perdía nada con intentarlo. Por ende mi búsqueda tuvo una larga pausa, hasta que 2 semanas después la volví a retomar gracias a que aquel sujeto me logró responder. Honestamente no esperaba nada de su parte, ni mucho menos que me respondiera, pero esto fue lo que me dijo. Saludos. Vaya, esta es de las pocas veces que me preguntan directamente por dicho episodio. Claro que lo poseo. No voy a dar demasiado detalle el cómo lo obtuve, solo diré que tuve que partir a otra nación donde distribuyen, por así decirlo, modificaciones de series animadas con un objetivo que desconozco. Eso sí, procura no decirlo en público. Más que nada porque quiero mantenerlo como un recuerdo individual.
que, a pesar de que de chico me trajo un pequeño trauma, ahorita lo atesoro de buena forma. En fin, eso es todo, buena suerte. Adjunto al texto, venía un archivo MP4. Al abrirlo, justamente era el mismo episodio que vi en aquella página. Solo que, en aquel momento noté algo que no vi antes. Justo antes de terminar el episodio, en la parte inferior izquierda se puede notar una especie de marca de agua. En ningún momento que llegue a ver aquellos 4 episodios modificados, tenían dicha marca al final. Más preguntas pasaban por mi cabeza. Pero la más importante. Tanto el administrador del foro y el chico húngaro me lo dijeron. ¿Por qué decían que esto no tenía que hablarlo en público? Más tarde comprendería el porqué de aquella advertencia. Horas más tarde, me llegaría un mensaje de alguien inesperado. Hola amigo. Oye, me enteré por medio de aquel foro que presenciaste parte de nuestro trabajo. Quiero informarte que aquellas modificaciones donde ponen cosas escabrosas no es de nuestra autoría. Yo, con otros 3 colegas, tuvimos en mente un proyecto de fans para fans de Pokémon. Tomar los episodios originales de la serie sin censura, para luego poner su respectivo doblaje para que aquel fan promedio pudiese disfrutar del anime sin esa censura ni molesto soundtrack puesto por 4Kids. Pero eso de modificar episodios con el fin de incomodar usuarios, nosotros ya no tenemos nada que ver. Y de paso te agradezco mucho por lo que contaste en aquella publicación. Ah, y también te dejo nuestra página oficial para que te enteres del nuevo contenido que vayamos subiendo. Hasta otra. Ya leído el mensaje, por una parte me sentía más tranquilo de saber que aquellos chicos no tenían nada que ver con todo eso. Pero por el otro, entonces ¿quiénes fueron los auténticos responsables? Recordando el método por el que encontré la página húngara, decidí repetir aquel proceso para ver si de nuevo encuentro algo interesante. Por desgracia lo único que encontré fue una página en ruso bastante antigua donde describía la sinopsis del episodio alterno de la profesora Iri. Ya estaba a punto de cerrar la página, hasta que vi algo interesante en ella. Viéndola más a detalle, no sé por qué, pero me recordaba un poco a la página en francés que llegué a visitar. Sumando a que en la parte inferior había un vínculo que redirigía a un canal de YouTube de procedencia francesa. No quiero concluir rápido, pero esta página no estará relacionada con la primera que encontré. En fin, checando bien el canal, este tenía un único video sumamente extraño, en el que salían puras letras y números de forma aleatoria. Ya lo iba a cerrar porque me estaba incomodando, hasta que de momento apareció en menos de un segundo una imagen. Dicha imagen que me acercaría más a la respuesta que busco. De todas las capturas que recopilé, ninguna se parecía a esta. Pero eso no impidió en tomarle captura y hacerle su búsqueda inversa. Esto dio resultado a otra página en ruso, pero al entrar a esta, me pedía una contraseña. Podía haberme estancado aquí, de no ser que lo más probable es que dicha clave sean esos caracteres que se mostraban en el video. Buscando más a detalle qué significaban, concluí que se trataba de lenguaje hexadecimal. Pero poniendo todo eso en el traductor, seguía sin tener un resultado convincente. Eso hasta que me di cuenta que los nuevos caracteres se trataban de un enlace. El siguiente resultado se trataba de otra captura que no he visto aún, pero se notaba que tenía unas letras en el fondo. Editando la imagen, pude fijarme en el texto y poniéndolo en el apartado de contraseña, finalmente pude acceder. Justo al momento de entrar, comienza a correr un video. Era otro episodio alterado similar al de la profesora Iri. Pero a diferencia de los 4 anteriores, este no se sentía como una alteración directa de un episodio en concreto, sino que tomaron clips de diferentes episodios, los modificaban, y salía una historia propia, enfocada a Mai respectivamente. A diferencia de la cronología normal, donde ella va ganando poco a poco los listones de los Pokéconcursos, aquí de plano fracasa en todos de los que participa. Durante el transcurso del episodio se puede ver que Mai va cayendo poco a poco en un profundo abismo de sentimientos negativos, pero a pesar de aquello sus amigos la ayudan para que al menos lo intente una vez más. Lamentablemente no logra dicho objetivo y rápidamente huye del lugar. Antes de terminar el episodio se ve a Mai completamente devastada, partiendo sin rumbo fijo.
Honestamente no comentaría nada más en esta parte, de no ser porque justo en el momento de que acabara el episodio, el navegador se cerró. No importa que refrescara la página o la buscase desde cero, esta de plano ya no habría. Frustrado, me fui a dormir porque ya era muy noche. Más tarde al día siguiente volví a retomar mi búsqueda probando con otras capturas, eso hasta que me di cuenta, que en la carpeta de descargas había algo inusual. Dentro de ella se encontraban archivos que jamás había descargado. 2 con extensión zip para ser exacto. Dentro de estos había 3 archivos. En la primera carpeta lo más destacable era un blog de notas con una lista de al parecer, episodios de la serie de Pokémon. Checándola bien, algunos de estos eran justamente los que había visto. Los otros 2 archivos eran más de lo mismo. Mientras que en la segunda carpeta, encontraría el comienzo de mi pesadilla. Una de las 2 imágenes solo se trataba de un texto muy ambiguo, pero que al leerlo, me dio algo de escalofríos, y esto se escalaría a la máxima potencia al ver la siguiente imagen. Esta era nada más y nada menos que una captura completa de mi escritorio con el navegador abierto, justo mientras veía aquel episodio. Pero sin duda lo más aterrador era que en la esquina superior derecha, me encontraba yo. Al parecer era una captura tomada por medio de mi webcam. Estaba tan asustado en ese momento, que deseaba que todo lo ocurrido fuera solo un sueño. Para mi desgracia, no lo era. Y el tercer archivo solo confirmaría que algo turbio estaba detrás de todo esto. Y lamento haber hurgado mucho en el tema. El siguiente documento se encontraba un mensaje en letras grandes que al leerlo, supuse que iba dirigido a mí. Adjunto al mensaje, estaba la captura de la webcam junto con mi dirección IP. Tras haber visto eso, no pensé más de 2 veces y desconecté la computadora para minutos después hablar con un técnico para que la formateara completamente sin darle explicación de lo sucedido. Ya no quería saber de aquello para este punto. A pesar de eso, durante los siguientes días mi paranoia ha aumentado drásticamente y me he negado rotundamente a hablar con la policía, temo que aquellas advertencias se vuelvan algo mucho peor. Y aquellas incógnitas que tuve del verdadero objetivo de hacer todo eso o de las personas que están detrás quedaron a la deriva. Eso, hasta que alguien más logró contactarse conmigo. Hola. Espero no estar equivocada, pero tú eres el chico del foro que puso aquella publicación sobre ciertos episodios con tales características. Le contesté que sí, y de ahí me dijo lo siguiente. Vale. Quiero informarte que no eres el único que logró ver tan a fondo todo eso. Yo también tuve esos mismos dilemas cuando vi aquello por primera vez. Pero como ya supondrás, me alejé de todo eso por mi bienestar. Lo que pasa es que hay un grupo de personas que tratan de evitar a toda costa que sus horridos trabajos se propaguen por la red. Y esto va muy en serio, no por nada acabaron con el sujeto que propagó ciertos episodios alterados de Pokémon por ciertas páginas en diferentes idiomas. Pero dirás, entonces ¿por qué los hacen si no quiere nadie que los propague en primer lugar? Lo más probable es que busquen recibir algo a cambio primero, pero esto solo es una especulación. Lo último que te digo es que por favor ya no indagues más en esto, ¿sí? Hasta pronto y cuídate mucho. Luego de aquel mensaje, durante las próximas 2 semanas traté de olvidar el tema y afortunadamente no ha pasado nada grave, pero sí he tenido ocasionalmente ataques de paranoia, por el dado caso de que esa amenaza se cumpla. Si se preguntan por las capturas que recopilé, algunas de estas las guardé en una USB. Lo que aún me cuestiono hasta hoy en día, es el objetivo de aquel grupo en hacer todo eso, y sobre todo esa decisión tan extremista de acabar con aquel que decida propagar sus trabajos. Pero creo que es mejor dejarlo hasta ahí. A veces siento que es mejor no intentar escarbar y comprender hasta qué punto puede llegar la mente humana. Dado a que, ocasionalmente la curiosidad puede matar al gato, y yo estaba cerca de experimentar aquello.